Señor, ¿cuántos creen que el Señor va a hacer grandes cosas en estos tiempos difíciles que estamos pasando? Porque Él es misericordioso y escucha la oración de sus hijos, y grandes cosas vienen a nuestra iglesia, a nuestros hogares, a nuestros países. Lo creemos, Señor, porque estamos orando, estamos unidos en oración, pidiendo misericordia, pidiendo de tu gracia y de tu favor sobre esta tierra. Y yo sé que nuestros ojos verán y dirán cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Amén. Aleluya. Y con este mismo sentir voy a pasar a mi esposo para que él pueda orar por las ofrendas. Amén. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gloria Gracias, a Dios. Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos creen que grandes cosas hará el Señor en este tiempo? ¿Ah? Aunque la situación se vea difícil, pero si nosotros seguimos confiando y seguimos creyendo en un Dios de poder, en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, el Señor hará grandes cosas en sus hijos. ¿Lo crees? Pon amén ahí donde estás, pon amén, no seas un espectador nada más, escuchando, participa, aleluya, amén. Tienes que vivir, tienes que levantar ese espíritu que está dentro de ti para que comience a fluir ese deseo en tu corazón de predicar esa palabra, de salir de tu casa y comenzar a hablarle a aquellos que están perdiendo la batalla, a aquellos que están perdidos en el mundo, para que lleguen al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento de la verdad. Amada iglesia, usted conoce la verdad y usted se tiene que poner de pie y salir hacia adelante. Amén. Si que lo crees, que grandes cosas vienen, pon amén. Aleluya. Bueno, voy a tomar este tiempo para orar por estas ofrendas y los diezmos, iglesia. Quiero decirle que estamos tiempos difíciles, sí, entendemos, pero también queremos de su colaboración y de su apoyo a la iglesia. Usted de repente no se ha preguntado, y si se ha preguntado, cómo se está sosteniendo la iglesia, el sembrador, porque el lugar hay que seguirlo pagando, hay que seguir pagando grandes cosas ahí, pero yo sé que usted en el amor de Cristo va a seguir ofrendando, va a seguir diezmando, y si no lo ha hecho, que Dios obre en su corazón. La carga no solo es nuestra, iglesia, no es solo nuestra la carga. Yo creo que ustedes y cada uno de ustedes es parte de la iglesia El Sembrador, es parte del ministerio y debe de aportar y debe de ayudar a la iglesia. Así que ahí le pedimos que Dios les ayude para que usted pueda poner en su corazón, conforme como dice la palabra en Corintios, dice, da conforme y lo propuso en tu corazón. Yo sé que Dios está obrando en nuestra vida, nos está dando trabajo, nos ha dado salud. Así que Dios proponga en su corazón y usted proponga en su corazón de bendecir su iglesia a través de sus ofrendas y sus diezmos. Si usted ha preparado una ofrenda para el Señor y si la tiene en su corazón, tómela. Dígale, Padre, esto es para ti, para engrandecer tu reino, para que tu iglesia siga abierta. No estamos físicamente ahorita en el templo, pero la iglesia sigue ahí. El lugar sigue ahí. Así que vamos a orar y vamos a poner todo esto, ofrendas y todas estas bendiciones en la mano de nuestro Señor. Padre, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor. Gracias, gracias porque nos has sostenido, Padre, con la diestra de tu poder, Señor, Padre amado, Señor. Nos has guardado en el hueco de tu mano, Señor. Padre, nos has proveído, Padre amado, un trabajo, Padre bendito, Señor. Nos has proveído salud, Padre amado, en medio de todas las circunstancias, tu mano poderosa ha estado con nosotros, Padre amado, Señor. Bendiciéndonos, Padre amado, Señor, para poder ser de bendición a nuestra familia, pero también Dios Padre Todopoderoso, ser de bendición para la iglesia, Padre amado, para tu iglesia, Señor. Padre, yo te pido en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que bendigas, Padre amado, Señor, hasta que sobreabunde, como dice tu palabra, Padre amado, al dador alegre, Padre amado, Señor, aquel que propuso en su corazón, Padre, dar esas ofrendas, Padre amado, Señor, dar esos diezmos, Padre amado, Señor, apoyar a su iglesia, Padre amado, bendícelo hasta que sobreabunde,
confunde, Padre amado, Señor. Ato, reprendo al devorador, Padre amado, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre amado, Señor, que son dadores alegres, Padre bendito, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquel, Padre, que no ha tenido trabajo, te pido, Dios, que abras las puertas de los cielos, Padre. Abre las puertas de este lugar para que él o ella haya, Padre, un trabajo digno de un hijo tuyo, Padre. Un trabajo bien remunerado, Padre amado, Señor. Y pueda hacerte fiel como tú no eres fiel a nosotros, Padre. Bendice, Padre amado, Señor, y danos sabiduría, Padre, a nosotros para ser diligentes, Padre amado, Señor, con los diezmos y las ofrendas, Padre, que no son nuestras ni de la iglesia, sino son tuyas, Padre amado, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno que está ahí acompañándonos. Gloria a Dios. Qué bueno que esté avivando su espíritu para estar listos en la alabanza, en la adoración. Ya le llevamos todo eso a nuestro Rey. Él abrió las ventanas de esos cielos, los portones de esos cielos. Su presencia ha descendido no solo en mi hogar, sino ahí donde están ustedes, en sus hogares. Así que ahora, gócense en la predicación. En esta mañana mi amada esposa preparó el servicio para que usted reciba y sea un portavoz de la palabra de Dios. Y no solo oidor, sino hacedor de ella. Así que Dios le bendiga grandemente y poderosamente. Y terminando el servicio damos un anuncio. Amor, adelante por favor. Nos cambiamos. Gracias. Así es, hermanos, aquí estamos trabajando para que el Señor, tratando de hacer lo mejor que podemos, ¿verdad? Amén. Bueno, en esta mañana tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios. Siempre lo he dicho, para mí siempre es y será un privilegio poder transmitir el mensaje de Dios a la iglesia del Señor, ¿no? Entonces en esta mañana vamos a, yo sé que mi esposo ya oró, pero como quiera voy a orar para que el Espíritu Santo tome control de mi vida, de mis labios, y que también sus corazones estén receptivos a la palabra que traigo ahora, porque Dios está hablando. Dios está hablando a la iglesia, Dios está hablando al mundo entero, y que podamos nosotros recibir esa palabra, hacerla rema en nuestra vida y poder compartirla a otros también. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por la salud. Bendito Dios, Espíritu Santo, yo te pido en esta hora que tomes control de mis labios, Señor, que esta palabra que tú me has dado, Señor, yo la pueda, Dios mío, dar a tu iglesia, Señor. Que esta palabra sea como una espada de doble filo penetrando lo más profundo de cada corazón, Señor, de cada hermano, Señor, que está oyendo esta palabra, que la haga suya, Señor, y que también tenga ese amor, Señor, para poder compartirla a otros, Señor, ayudar a otros, al necesitado, al prójimo, Padre Santo. Gracias te damos, Espíritu Santo. Yo te pido que tomes el control de esta prédica, de mi vida, en el nombre de Jesús, y a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, el título le puse Instrucciones de Dios para este tiempo. Yo sé que hemos venido hablando de lo que estamos pasando, lo que Dios está pidiéndonos que hagamos como iglesia del Señor, como cristianos, y sigue hablando. El Señor sigue hablando. Amén. Yo sé que esta palabra va a tocar sus corazones y van a estar atentos, amén, a lo que el Señor está hablando. Le puse el título, como les dije, Instrucciones de Dios para este tiempo. Amén. Y voy a hablar de una escritura en el libro de Joel. Y Joel fue uno de los profetas menores que profetizó en la tierra de Judá. Él, cuando hubo la separación de Israel entre el reino del norte y el reino del sur, pues Joel predicó en el reino del sur, que era Judá.
Dicen que por ahí muchos estaban como tratando de seguir a Dios, de seguir a Jehová, estaban batallando un poco en su vida espiritual, y fue cuando el Señor mandó una prueba muy fuerte, ahí en la Biblia cuando usted lo lee dice devastación a la tierra. Entonces fue algo muy fuerte que pasó en ese tiempo del profeta Joel, y Dios le habló a Joel y Joel habló al pueblo de Judá. Fue un tiempo de gran conmoción que vivió este pueblo, el profeta Joel, no, porque hubo mucho desolación en la puebla de Judá. Judá se conocía como un pueblo hermoso, de vegetales, de árboles, y vino una plaga en este tiempo y devastó todo, acabó con todo. Hubo una crisis en Judá con esta plaga de las langostas. A lo mejor muchos de ustedes ya la han leído, y de esto es lo que vamos a hablar hoy. Y creo firmemente que este libro de Joel es un libro profético para estos tiempos. Es un libro profético para estos tiempos, así que hay que estar atentos, pendientes de lo que Dios está hablando. Amén. Y yo he tratado de resumir, ustedes en casa pueden estudiar detalladamente el libro de Joel, capítulo 1, 2, 3. Y yo he tratado de extraer versículos, así que yo se los voy a decir y ustedes lo van a ir apuntando, y ya después en casa con más tiempo lo leen y lo meditan. Amén. So que la primera parte de este estudio le puse plaga en la tierra. ¿Ok? Y está en Joel capítulo 1, del 1 al 4. Nos vamos a ir por partes para ir entendiendo. Amén. Joel capítulo 1, del 1 al 4. Y la palabra del Señor dice así. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Hasta ahí nos vamos a quedar. Vemos que el profeta le habla a los líderes religiosos, a toda la gente de Judá, porque dice moradores de toda la tierra. Les dice que esto no había acontecido antes de tal magnitud como estaba aconteciendo en esos tiempos. Estaba marcando un antes y un después en la historia de Judá. Estaba afectando a todo Judá. Y les dice que esto que estaba pasando a sus vidas lo transmitan a sus hijos, a su generación, ¿verdad? Y a la vez de sus hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos. O sea, quería que se contara lo que estaba pasando. Dice que la langosta se conocía como un enemigo destructivo. Acuérdense que la plaga de las langostas fue una de las plagas que mandó Dios a Faraón, a la tierra de Egipto, y causó también devastación. Entonces, tenían temor de esta plaga, pero dice que no se había dado de tal magnitud como se estaba dando en ese momento. La oruga es una langosta en crecimiento. Entonces dice que vino la oruga, que es como un gusano, una larva como le dicen, y comienza a comer la vegetación, las hojas, como que van mordiendo ahí alrededor de las hojas. Dice que eso hizo la oruga. Dice que luego viene el saltón, que es la langosta un poquito más grande, ya un poco joven, y dice, y que devora lo que la oruga dejó. Y luego viene el revoltón, que es una langosta ya más adulta, ¿no? Y dice que este animal lame todo lo que está quedando, todo lo que dejó la oruga, todo lo que dejó el saltón, el revoltón lo empieza a lamer. Y dice que luego viene la langosta ya bien formada, ya bien grande, ¿no? Y acabó con lo que dejó el revoltón. Es decir, no dejaron nada. No dejaron nada.
causó mucho sufrimiento, hubo escasez, ya no habían que trabajar, ya no habían que comer. Afectó grandemente a la tierra de Judá. Y si ven algún parecido a la realidad, pues déjenme decir, hermanos, que así estamos viviendo ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Esta pandemia ha venido a todo el mundo, ha venido a toda la tierra, a todos los países, todos los pueblos, todas las naciones. Ha afectado nuestras vidas, a creyentes y no creyentes. Y es por eso que nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, debemos entender muy bien los tiempos que estamos viviendo. Por eso digo yo que este libro de Joel es realmente es algo profético, es profético para estos tiempos. Amén. Dios nos está hablando a través de esta pandemia. Dios nos está gritando, amados hermanos, porque dice, escuchen, líderes, escuchen, habitantes. Él quiere llamar nuestra atención. Esta pandemia también está marcando un antes y un después en nuestra historia. Amén. Nuestros hijos están conociendo, les estamos contando, les estamos diciendo. Pero ¿qué le estamos diciendo a nuestros hijos? Amén. Dios está hablando, amados hermanos. Dios está gritándonos. Si bien es cierto, la plaga de la langosta era un enemigo visible, esta pandemia es un enemigo invisible, pero que está causando gran daño de la misma manera que causó la plaga de las langostas. Amén. Ese es un hecho que estamos viviendo. Así como la langosta trajo temor al pueblo de Judá, esta pandemia ha venido a traer temor a todo el mundo. Amén. So que vamos a ver a quienes afectó la plaga en la tierra. Vamos a ver a qué específicamente afectó y nos vamos a ir al libro de Joel, capítulo 1, versículo 5. Luego nos vamos a ir al versículo del 8 al 10 y luego el versículo 13. Acuérdense que les dije que son extracciones. Amén. Dice, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Amén. So que en primer lugar, ¿a quién vemos que afectó esta plaga? Dice la primera parte, los borrachos ya no tenían vino para tomar. A lo mejor estaban dormidos de tanto tomar porque el Señor les dice, despierten, porque se les acabó el vino, ya no tienen que tomar. Dice, ¿no? Y si lo aplicamos a este tiempo, Dios se está refiriendo a las personas que viven una vida llena de fiestas, que solo están pensando en divertirse, que solo están pensando en satisfacer sus diversiones, su placer, ¿verdad? Como dice la palabra, el hombre de vanidad, que están pensando solo en vanidad, en buscar lo suyo propio. A esta clase de gente se está refiriendo Dios y les dice, despierten. Con esta pandemia, Dios está hablando a este tipo de personas. Despierten, ya dejen de pensar en tanta diversión, en tanto placer. Dejen de pensar en tanta fiesta y acérquense a mí.
Este es un llamado, hermanos, hermanos amados, al arrepentimiento. Si tú que por ahí te conectaste, que aún no has recibido a Jesús en tu corazón, Dios te está hablando, despierta, es tiempo que llores, es tiempo que gimas, es tiempo que clames, es tiempo de que te acerques al Señor. El Señor está gritando con esta pandemia, porque Él, como dice su palabra, Él no quiere que nadie se pierda. Los tiempos, hermano, ya está pronto a la venida del Señor, estamos cerca. Y el Señor no quiere que nadie se pierda. Por eso dice que Él nos está gritando con esta pandemia. Y está hablando a aquellos que están lejos de Él. Despierten, dejen de pensar en pura diversión, en pura vanidad. Acérquense a mí, les dice el Señor. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dios les está diciendo, despierten, despierten. Están amando más sus deleites, se están vanagloriando más que buscar de Dios, acercarse a Dios. Y el Señor les dice, despierten. Increíblemente hemos visto en las noticias que cuando vino la pandemia, muchos jóvenes salían igual a divertirse, y cuando se los entrevistaban, ellos decían, no, que somos jóvenes. Muchos decían, no, están acabando con nuestras vacaciones, no, que queremos emborracharnos toda la noche y que no nos va a pasar nada. Miren, es lo que está describiendo el libro de 2 de Timoteo. Pensando en ellos mismos, desobedientes a sus padres. No, a lo mejor muchos padres dirían, oye, ¿cómo te vas a ir? No, yo me voy a divertir. Y se van, desobedientes a sus padres. Todo lo que describe 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, lo estamos viviendo, hermanos. Y el Señor está hablando. Despierten. El Señor quiere que lo busquen, quiere que se arrepientan de sus pecados. Y les dice, búsquenme mientras aún puede ser hallado. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dios nos está hablando para hacer un cambio en nuestras vidas. Tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas y esto tiene que ver con el arrepentimiento. Tienes que arrepentirte nuevamente, y lo voy a repetir varias veces. Dios te está gritando, no quiere que te pierdas. Es por eso que Él ha permitido esta pandemia. A todos. Está tratando con todos, pero me estoy yendo con partes explicándoles. ¿A quiénes afectó? A los que viven en sus placeres, en sus deleites. El Señor les está diciendo, despierten. Búsquenme mientras pueda ser hallado. Estamos a tiempo. Miren qué bueno es el Señor. Muchos pueden decir, no, qué malo Dios, cómo ha permitido esta pandemia, cómo ha permitido tanto sufrimiento, tanta muerte. Pero el Señor es lleno de amor. Y Él, como dice su palabra, no quiere que nadie se pierda. Y Él sabe de qué manera llamar nuestra atención. Él nos conoce más que nosotros mismos. Él sabe de qué manera tiene que llamar nuestra atención. Y si esta pandemia es una manera que Él está usando, gloria a Dios. Porque Él nos ama y no quiere que nos perdamos. Él quiere que mucha gente se salve antes de su venida, antes del juicio final a este mundo. Y es por eso que Él está
hablando, amados hermanos. ¿A quién más ha afectado, hablando del tiempo de Judá, de la langosta, a quién más afectó? A los trabajadores del campo, ¿no? Porque dice que el campo está asolado, el trigo fue destruido, se secó el mosto, se secó el aceite, afectó su economía. Los trabajadores ya no tenían que trabajar, ya no tenían que cosechar, no había provisión. Incluso dicen que el sembrío, la semilla que era para el próximo año, todo se acabó. Las langostas acabaron con todo, con la provisión del próximo año que ellos tenían. Con todo acabó. Y si lo aplicamos para este tiempo, hermanos, esta pandemia ha afectado la economía de todo el mundo. Todas las naciones están pensando qué es lo que van a hacer o cómo van a hacer para recuperar su economía. Está claro, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajar. Hay muchos que están batallando para sobrevivir. En mi país, y sé que en otros países subdesarrollados, ha venido tanta la pobreza, tanto la escasez. Hay muchos que salen, un tiempo guardaron la cuarentena, pero ya después de casi 2 meses de cuarentena, ya no, o sea, ¿qué iban a comer? La gente les entrevistaban y decían, pues o me muero del virus o me muero de hambre. Y ellos decían, pues no, voy a preferir salir a trabajar, a buscar algo para mi familia. ¿No? Y muchas veces de muy boca suelta a veces criticamos, ay, qué bárbaro, no se cuida, cómo sale, pero es cierto, o se muere del virus o se muere de hambre, y esa gente que está en necesidad tiene que buscárselas, tiene que salir a trabajar. Esta pandemia ha afectado en nuestra economía, en nuestras finanzas, a nuestras familias. Hay escasez, hay pobreza, a todo el mundo, las naciones. No me van a decir que Dios no está hablando. Claro que sí. Dios está hablando. Esto es lo que está pasando. Lo que pasó en el tiempo de Judá es lo que estamos viviendo ahorita nosotros. No con la plaga de langostas, pero con esta pandemia, con este coronavirus. ¿A quién más afectó esta plaga? Dice al templo, ¿no? Dicen, ministros de Jehová están de duelos, porque ha desaparecido la ofrenda y la libación para el altar del Señor. Otras versiones dice el trigo y el vino, que era lo que ofrendaban en el altar del Señor. Y dice, ceñir, lamentar, gemir, ministros de altar, porque no hay ofrenda de Jehová. Mira, para ellos ofrendar al Señor era una cosa tan importante para ellos. La ofrenda era sumamente importante para el pueblo de Judá en aquellos tiempos. Ellos tenían que llevar algo al Señor al altar. Y la langosta había acabado con todo. Ya no tenían que ofrecer a su Dios. Y eso causó dolor. Ellos se vistieron de luto. Le dice Giman, lloran porque no hay ofrenda para el Señor. La ofrenda era lo que salía de la tierra. Y no había nada que ofrecer. Acuérdense que lo de la ofrenda viene desde el Génesis. Acuérdense de la ofrenda que presentó Caín y Abel, que presentaron delante de Dios. Y tan importante era ofrendarle a Dios que Caín se molestó con el Señor porque Dios prefirió la ofrenda de Abel. Miren cuán importante era presentar una ofrenda agradable a Dios. Y tanto así que Caín mató a Abel por Dios preferir la ofrenda de Abel. O sea, eso era algo tan importante para ellos que el no tener que ofrendar al Señor, eso causaba un dolor, eso causaba un llanto, un gemir. Y si lo aplicamos a estos tiempos, amados hermanos, la iglesia del Señor también ha sido afectada. Muchos de nosotros estamos tristes porque no nos podemos congregar en la iglesia, porque no nos podemos abrazar, porque no podemos alabar, adorar a Dios. Dios está hablando, amados hermanos. No podemos orar unos por otros, físicamente hablando, imponer manos.
No podemos hacer eso ya. Y muchos estamos tristes por esa situación. Sí, hay tristeza en nuestro corazón por eso. Y yo sé que muchos de nosotros hay tristeza por eso. Pero déjame decirte que la iglesia habrá podido cerrar físicamente, pero la iglesia sigue abierta. Porque desde que pasó todo esto, desde que vino la pandemia, que primero dijeron que cerraran, de ahí que volviéramos a abrir, de ahí por situaciones que se presentaron tuvimos que volver a cerrar, pero siempre hemos tratado de transmitir la palabra por online, de transmitirles la palabra, que no se enfríen, que la estén escuchando. Y yo sé que no solo nosotros, muchas iglesias se han reinventado, muchas iglesias han tenido que hacer, por decir, una nueva iglesia, de una manera diferente. Muchos se están esforzando, muchos pastores, en ver la manera como enseñar a su iglesia, a su grey. Están esforzándose. Y comparando lo de la ofrenda, en el tiempo de Judá, para ellos era tan importante ofrendar. Sin embargo, yo sé que hay algunos, ¿verdad?, que no le dan la importancia a la ofrenda del Señor. Yo sé que siempre les decimos, sigan ofrendándole a Dios, sigan ofrendando a la iglesia del Señor. Como dijo mi esposo antes, todavía hay gastos que pagar. O sea, eso debería salir de su corazón, ¿verdad? Así como lo hacían antiguamente, que es una necesidad, era tan importante para la vida de ellos ofrendar algo al Señor, ¿no? Ahora, yo sé que no solamente es ofrenda monetaria, ¿verdad? Los diezmos, las ofrendas, también es una ofrenda de alabanza, una ofrenda de gratitud. Déjame decirte, hermano, que cuando yo leía este libro de Joel, impactó mi corazón, porque veo claramente que Dios, lo que pasó en un tiempo atrás, lo está permitiendo ahora en este tiempo actual, porque Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere enseñar algo. Dios nos quiere dar instrucciones para este tiempo. El COVID-19 es una confrontación para la iglesia también. Dios está hablando a su iglesia. También está tratando con pastores, con líderes, con siervos. Dios nos está hablando también a través de esta pandemia. Dios quiere que dejemos de vivir una vida religiosa. Dios quiere que dejemos de vivir una vida religiosa. Esta pandemia a algunos los ha agarrado fríos y a algunos se están enfriando. He escuchado muchos comentarios y es cierto, no es lo mismo, el servicio por online no es lo mismo, no se siente lo mismo. Y yo sé que no es lo mismo, pero aquí es donde nosotros debemos traer la presencia de Dios a nuestras casas, a nuestros hogares, como familia. Dios está tratando con nuestras familias también. Quiere que les enseñemos a nuestros hijos. Quiere que le expliquemos a nuestros hijos, que le hablemos a nuestros hijos. ¿Qué le estamos diciendo? Me acuerdo que cuando empezó la pandemia, mi esposo y yo comenzamos como a tener ciertos conflictos. Y yo decía, ¿qué está pasando? Porque estamos como discutiendo seguido, pues. Porque antes no lo notábamos, que había algo que faltaba arreglar en nuestro matrimonio, porque como siempre era la iglesia, la rutina, yo me quedaba en casa con las niñas por la escuela, y mi esposo que lunes reunión, que martes oración, que miércoles el estudio, que entonces como que a mucha actividad, ¿verdad? Entonces como que no parábamos mucho tiempo juntos. Y cuando empezó la pandemia, que tuvimos que quedarnos en casa, empezamos como ya a convivir más, a pararnos juntos, y comenzaron a salir cosas que aún faltaban resolver en nuestra vida. Y el Señor nos comenzó a dar palabra. El Señor nos comenzó a decir que iba a venir sanidad a nuestras vidas, que Él iba a curarnos, porque todavía habían cosas que había que arreglar en nuestro matrimonio.
Y sí hubo un trato en nosotros como matrimonio, pero gloria a Dios porque pudimos darnos cuenta, porque el Señor usó esta pandemia para poder arreglar esa situación pendiente entre nosotros. Y pudimos hablar y pudimos orar y pudimos dejar las cosas claras, recibir la palabra de Dios que tenía para nosotros. Y gracias a Dios hemos superado esa situación pendiente que todavía había, que no nos habíamos dado cuenta por tanta actividad y cosas que salía, que quedaba, que entraba. Y gracias a Dios que por esta pandemia pudimos resolver esa situación entre nosotros. El Señor está tratando también con nosotros, con todos nosotros. En esta pandemia el Señor quiere algo de nosotros, quiere que arreglemos algo en nuestras vidas también. Y es por eso lo importante que siempre les hemos dicho, fundamentarse en la palabra de Dios. Tenemos que estar bien agarrados de la palabra de Dios para que no venga nada a tambalearnos, a tirarnos al suelo. Como dice Mateo capítulo 7 del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, tenemos que estar cimentados en la palabra, porque lo que ha venido a este mundo ahorita, esta pandemia, es para que cualquiera tiemble, es para que cualquiera se derrumbe. Y si nosotros no queremos que sea grande nuestra ruina, tenemos que estar bien cimentados sobre la palabra, sobre la roca que es Cristo. Amén. El Señor, hay un versículo donde dice que Él quiere que en este tiempo lloremos por lo que está pasando, que suframos con quienes están sufriendo. Cuando dice llora como joven vestido de cilicio por el marido que perdió. Nosotros como iglesia, hermanos, también estamos perdiendo. Y no se los tengo que decir, ustedes ya saben. Estamos sufriendo, estamos perdiendo también. Y el Señor dice que lloremos. Ahora es tiempo de llorar, es tiempo de gemir, es tiempo de clamar. Y lo vamos a ver más adelante específicamente. Pero Él quiere, como ha venido mi esposo predicando, de la intercesión, que nos paremos en la brecha. Él quiere que estemos orando. Es tiempo de llorar, sí. Es tiempo de clamar, sí. Porque estamos sufriendo, hermanas. El mundo está sufriendo. La iglesia está sufriendo. Los trabajadores están sufriendo. Él tiene significado y propósito para cada sufrimiento que tenemos en nuestra vida. Para cada dolor que estamos pasando, el Señor tiene propósito y significado. Él quiere algo de nosotros. Él quiere trabajar en nosotros. Él quiere que clamemos. Y lo vamos a ver en esta tercera parte, donde vienen ya claramente las instrucciones de Dios. Y lo vemos en Joel, capítulo 1, versículo 14. Y luego vamos a ir al capítulo 2, del versículo 12 al 13. La palabra del Señor dice así: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Esas son instrucciones
de Dios para este tiempo. Dios está hablando. Sí, estamos sufriendo, sí, pero Dios habla en medio de este sufrimiento. Dios nos da instrucciones para que nosotros oigamos y podamos entender. Tenemos que entender, nuevamente lo digo, entender los tiempos que estamos viviendo. Porque si no entiendes los tiempos que estamos viviendo, no vas a entender la esperanza que puede venir a nuestras vidas en medio de esta situación difícil que estamos pasando. Les voy a leer la traducción Nueva Traducción Viviente, que me gusta como dice, el mismo versículo que dije, Joel 1, capítulo 1, versículo 14, capítulo 2, versículo 12 al 13, dice, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios y allí clamen a Él. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, que está deseoso de desistir y no castigar. Gloria a Dios por esa palabra. Gloria a Dios por esas instrucciones que nos da Dios. Dios no nos ha dejado solo en esta pandemia, hermanos. Dios no nos ha dejado solo. Él está con nosotros y está hablando, está gritando para que lo oigamos y para que obedezcamos sus instrucciones. Dice, proclamad ayuno y reunir a todos en el templo y clamar a Él. Dice, vuélvanse a mí, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Desgarren sus corazones, regresen al Señor porque Él es compasivo para con nosotros y deseoso de desistir del castigo. Estas instrucciones se las dio al pueblo de Judá en medio de la devastación que estaban pasando con las plagas. Y es la misma instrucción que nos da a nosotros en medio de esta pandemia. Es lo mismo que nos dice a nosotros, que ayunemos, oremos, clamemos a Él. Hermanos, clamar no es una oración normal, no es una oración simple. Clamar es más que una oración de rutina, es buscar el rostro de Dios. Clamar es buscar el rostro de Dios. Tenemos que hacer descender la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares. No dependamos de la iglesia física para decir, ay, sentimos su presencia. No, nosotros mismos en nuestro clamor debemos hacer descender la presencia de Dios en nuestras vidas y clamar e interceder, llorar por nuestro prójimo, por los que están sufriendo. Cuando hagamos esto, Señor, Dios nos va a bendecir. Dios va a bendecir a nuestro prójimo. Acuérdate, nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos el templo de Dios. Dios quiere tratar con nosotros como familia. Dios quiere que busquemos todos juntos, como se los dije antes, como familia, que hagamos un altar familiar. Dios quiere que le enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Qué les estamos explicando a nuestros hijos lo que estamos viviendo? ¿Cómo se lo estamos diciendo? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. La otra vez estaba viendo una película, estaba con Vani y con Cielito, estábamos viendo, estaban jugando y yo estaba viendo una película del arrebatamiento. Y llega una escena donde todos los niños están jugando y el Señor pues los arrebata, ¿verdad? Empiezan a desaparecer. Y esa escena impactó el corazón de Vania, impactó su corazón y empezó como a preguntarme, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con los niños?
¿Dónde están los niños? Y algunos adultos que empezaban a desaparecer. ¿Dónde están la mamá? ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Fue una escena que quedó bien impactada en el corazón de Vania y me hizo la pregunta, ¿qué pasó? Y yo le empecé a explicar, porque a veces creemos, ay, no, están muy chiquitos, ay, no, hay que decirle cositas de cuento, o no, hay que decirle en su lenguaje, pero hay que decirle la verdad, hay que explicarle la verdad, la verdad de la palabra. Amén. Y entonces yo le comencé a decir, lo que pasa, mi amor, es que va a venir un tiempo el que el Señor venga y nos va a llevar con Él. A todos, el que tenga a Jesús en corazón, nos va a llevar y vamos a estar arriba. Y comenzó ella como que no entendía mucho y comenzó a decir, pero y ya no vamos a estar en la casa, ¿y dónde van a estar mis juguetes y mis vestidos? ¿Qué voy a hacer con...? Yo le digo, no, porque ya el Señor ahí te va a dar un vestido blanco hermoso y vas a estar arriba. Y me empezó a preguntar por sus primos, y mi primo Xiomara y Sebastián, ellos también van a ir. Y mis amiguitos, los amigos de la iglesia, empezó a nombrar. Yo le digo, todos ellos se van a ir con el Señor. Y mi tía este y mi tía el otro, y le comenzó a decir, pero en un momento que me dejó a mí asombrada, cuando me dijo, y mi tío tal, no voy a decir nombre, y mi tío, él se va a quedar, él no va a ir con Dios porque él no tiene a Jesús en su corazón. Y dije, wow, mira cómo, a pesar de que es niña, se da cuenta, sabe las cosas. Y yo le dije, no le iba a mentir, ¿verdad? Y le dije, por eso, mi amor, es que hay que orar mucho por tu tío. Hay que orar para que él acepte a Jesús en su corazón. Y como que se quedó pensando, pero como que no asimilaba mucho lo que le estaba explicando, lo entendía, pero en su capacidad, creo yo, estaba como un poco angustiada y empezó a llorar y le decía a mi esposo, Vania está llorando, Vania está derramando lágrimas por la escena que vi, lo que le estoy explicando. Empezó a sentir angustia en su corazón, yo no sé si por el tío o yo no sé porque era algo diferente, algo nuevo para ella que iba a experimentar, yo no sé. Y yo le comencé a decir a mi esposo, es que habla con ella, ministrala, porque está angustiada, está llorando. Entonces mi esposo le empezó a explicar, ¿verdad? En su entendimiento. Y fue así, estuvo así como 2 días, que me preguntaba y me preguntaba. Y me decía, ¿y no va a haber playa arriba? Y yo le digo, va a haber un mar hermoso, un mar de cristal. Y me dice, ¿y no va a haber un playground? Yo, vas a tener muchas cosas hermosas donde subirte a jugar, tratando de animarla, de hacerle entender que allá arriba iba a ser hermoso para ella, ¿no? Y ya al tercer día, pues ya estuvo más tranquila, ¿no? Entonces el Señor quiere eso, quiere que les enseñemos a nuestros hijos la palabra, quiere que los conozcamos, quiere qué es lo que están sintiendo ellos, quiere que los entendamos. Eso es lo que quiere el Señor en este tiempo, que pasemos tiempo con la familia también, tratar con nuestras familias. Dice, conviértase al Señor. Él está pidiendo que se conviertan a Él. No hay un ser humano que pueda solucionar esto. No hay político, no hay presidente, no hay científico, no hay doctor. Ahorita están luchando para tener una vacuna, pero ahorita al instante no hay. So que tu confianza, hermano, tiene que estar en el Señor. Si tú todavía no conoces el Señor, no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, el Señor quiere que te conviertas a Él. Quiere que pongas tu mirada en Él, tu confianza en Él, porque no hay ser humano que te pueda ayudar a resolver esta situación. Solo Dios. Solo Dios nos puede ayudar a pasar esta pandemia. Amén. Dice también, regresen al Señor. No se les dice regrese a alguien que nunca estuvo ahí. Se refiere a alguien que estuvo ahí y que se ha alejado. Dios está tratando con nosotros también como cristianos. Él quiere que regresemos a Él. Él quiere que volvamos a Él. Si te estás enfriando, vuélvete al Señor. El Señor nos está gritando, el Señor nos está hablando, regresen a mí. Él nos quiere cerca de Él. Él quiere que hagamos un cambio de vida. A veces confundimos tanta actividad aún dentro de la iglesia y no tenemos un devocional con el Señor, no tenemos una intimidad con el Señor.
Puedes estar sirviendo, pero si ni siquiera buscas del Señor, eso no le va a agradar al Señor. Por más actividad que hagas, por más servicio que tú hagas, el Señor quiere tenerte cerca. El Señor quiere que te vuelvas a Él. El Señor quiere que tengas un tiempo de intimidad. Él quiere ser prioridad en tu vida. Él quiere ser prioridad en nuestras vidas y por eso que Él nos está hablando, Él nos está gritando en esta pandemia. Volvámonos a Él. Mira, es como si Dios, hablando humanamente para que podamos entender, es como si Dios estuviera desesperado, gritando, ven hijo mío, búscame, ven. Yo estoy permitiendo esto porque sé que esto es lo único que te va a sacudir y que te va a hacer ver que cuán frágil eres. Cuán frágil eres sin mí. Que ni todo tu dinero, ni toda tu inteligencia puede hacer algo en esta pandemia. Esta pandemia nos está afectando a todos, ricos, pobres, inteligentes, profesionales, no profesionales. Nos está afectando a todos. Y el Señor te está gritando, ven a mí. Él debe ser lo primero en nuestras vidas, hermanos. La relación con Él, la intimidad con Él debe ser lo primero en nuestras vidas. ¿Qué dice Apocalipsis 2, capítulo 2 del versículo 2 al 5? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hermano, puedes hacer 1000 obras, 1000 actividades, 1000 servicios, pero si has perdido tu primer amor, dice el Señor que Él va a quitar su candelero delante de ti. Y estuve investigando a qué se refiere que va a quitar ese candelero de ti. Y dice que este era como el candelero que tenía los 7 bracitos donde prendía la llamita la llamita de fuego y alumbraba todo el santuario. A este se le llamaba menorá. Y dice que eso representaba la presencia divina de Dios. Representaba protección y paz para el hombre. La presencia de Dios. Dice que si no te arrepientes de que te has alejado de ese primer amor, Él va a quitar su candelero de su lugar. Así que es tiempo, mis hermanos, que busquemos la presencia de Dios, que regresemos a Él, que Él sea nuestra prioridad. Amén. Dios nos habla a través de todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque nos ama. Él nos ama y no quiere que nadie se pierda. Dice, desgarren su corazón y no sus vestiduras. Reconozcamos nuestra condición espiritual. ¿Cómo estamos espiritualmente? A Dios no le engañamos. Examinemos, como dice el versículo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad en mí y guíame por el camino eterno. Amén. Esa debe ser una oración en nosotros. ¿Cómo está nuestra condición espiritual? Porque Dios nos quiere cerca. Porque Dios quiere nuestro corazón. ¿Qué dice Proverbios 23:26? Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor nos está pidiendo nuestro corazón, que desgarremos nuestro corazón delante de su presencia y que miremos sus caminos, que nos deleitemos en sus caminos. Amén. Si escuchamos y obedecemos la voz de Dios, ¿sabes lo que van a ver tus ojos? ¿Sabes lo que va a venir a tu vida?
la misericordia de Dios. Y ese es el cuarto punto. La misericordia de Dios. Joel capítulo 2 del versículo 14, luego el versículo 18 al 19, inciso A, y el versículo 21. Dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciado de ellos. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén, aleluya, como lo dice la canción. Grandes cosas Dios hará, grandes cosas Él hará en este pueblo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y les voy a leer la traducción, nueva traducción viviente. ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá. Miren, dice el Señor, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva suficiente para satisfacer sus necesidades. No temas, oh tierra, alégrate ahora y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. Gloria a Dios, aleluya. Yo recibo esa palabra, yo recibo la misericordia de Dios para esta tierra. Yo recibo esa palabra con fe en mi corazón, porque Dios está hablando, gloria a Dios. Él va a hacer grandes cosas. Él dice, ¿quién sabe? Dice el Señor, que nos suspenda el castigo en vez de maldición y nos envíe bendición. Ese quién sabe depende de nosotros, hermanos. Ese quién sabe depende del hombre. Si nosotros seguimos las instrucciones que nos ha dado Dios, de que oremos, de que clamemos, de que ayunemos, de que busquemos su rostro y su preciosidad, quién sabe si Él va a transformar esa maldición en bendición. Gloria a Dios. Mi espíritu lo recibe. Ese quien sabe depende de nosotros. Si somos obedientes a su palabra. El que tenga oídos, oiga. Aleluya, gloria a Dios. Amén, aleluya. ¿Quién sabe si podemos regresar al templo, a volver a alabar a Dios, a darle ofrenda de alabanza, ofrenda de gratitud? ¿Quién sabe? Dice, si podemos volver a la iglesia, aleluya, a estar como antes, juntos, a abrazarnos, orar unos por otros, sin ponernos manos. Gloria a Dios, a servir a Dios juntos, como lo hacíamos antes. No me diga que no está recibiendo esta palabra, yo la siento fuertemente en mi corazón. El Señor tendrá misericordia de nosotros. Él escuchará el clamor de la tierra, el clamor de sus hijos, el clamor de todos nosotros. Nos dice, mire, Él nos va a enviar grano, vino nuevo, aceite para satisfacer nuestras necesidades. Y sí, Él va a suplir nuestras necesidades. Él está supliendo ahora mismo nuestras necesidades, pero esto va más allá, hermanos. Yo decía, esto tiene que tener un trasfondo más allá, y busqué el significado de grano, vino nuevo, el aceite. Y dice, grano era lo que usaban para usar el pan. Y el pan representa la palabra de Dios. So que va a venir una revelación y un conocimiento de la palabra de Dios a nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Dice que vino nuevo es el gozo del Señor que da a través del Espíritu Santo. Sí, porque muchos estamos tristes, muchos hemos llorado por no estar en nuestra iglesia, porque hermanos se han enfermado, porque hemos perdido a Sister Angie. Sí, hemos sufrido y hemos llorado, pero el Señor nos da la promesa que va a venir vino nuevo, va a venir un gozo nuevo en nuestras vidas del Espíritu Santo. Yo recibo esa palabra. Dice, el aceite es lo que usaban para ungir a los reyes y sacerdotes. Es la unción del Espíritu Santo mismo sobre nuestras vidas. Va a venir una unción nueva, va a venir una unción fresca para traer sanidad, para traer poder a la iglesia, a los ministerios, a nuestros ministerios, a nuestras vidas. Recíbalo, hermano.
La palabra gozo, unción y palabra va a prevalecer en nuestra vida, debe prevalecer en la vida del creyente, pero dice el Señor que nos lo va a dar para satisfacer nuestras necesidades espirituales, las necesidades del alma. Para Dios este tiempo de crisis, aparte de ser un trato de Dios para este mundo, para nosotros como iglesia, es una preparación, mis hermanos. Porque viene un avivamiento, hermanos. Hay mucha gente que ahorita está necesitada de ir a una iglesia. Hay mucha gente que está preguntando, pastores, ¿cuándo van a abrir la iglesia? Mi primo quiere venir, mi tía quiere venir, mi amiga está diciendo que cuándo van a abrir. Nos están preguntando por el Facebook, ¿cuándo vamos a abrir? El Señor nos está preparando porque la cosecha allá afuera ya está lista. Hay mucha gente que está necesitada de venir a la iglesia. Y este es un tiempo de preparación para nosotros. Dios también nos está preparando para recibir a esa nueva cosecha de almas. Porque viene un avivamiento. Viene un avivamiento. Y nosotros en nuestro clamor tenemos que decir, Señor, aviva nuestra iglesia. Úsanos, Señor, para tu gloria y tu honra. Gloria a Dios, Señor. Y el Señor nos dice, no temas, alégrate, regocíjate, gózate, porque el Señor va a hacer grandes cosas. El Señor lo hará otra vez, así como lo hizo al tiempo de Judá. Lo va a hacer en nuestras vidas. Grandes cosas hará el Señor. Yo sé que hemos pasado por mucho, pero sabes que tienes que apoderarte de una gran verdad. Tu vida depende de un Dios que tiene el control de tu vida. Escúchalo otra vez. Tu vida depende de un Dios que tiene el control de tu vida. Que todo lo que pasemos nosotros, todas las situaciones difíciles de dolor, de sufrimiento, tiene un propósito porque Dios tiene el control y Él lo está permitiendo por algo y para algo, como dice la palabra de Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Vamos a poder decir con nuestros labios, el Señor ha hecho grandes cosas en esta pandemia, en este tiempo, porque lo hizo una vez y Él lo va a volver a hacer, porque así dice tu palabra. Si nosotros obedecemos las instrucciones, si nosotros escuchamos la voz de Dios, obedecemos a lo que Él nos está diciendo que hagamos, el Señor va a derramar de su misericordia y grandes cosas vamos a ver. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperemos. Él tiene pensamientos de bien. Muchos en esta pandemia han dicho, Dios es malo, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? Pero el Señor tiene el control. Él no ha perdido el control con esta pandemia. No, hermano, Él no ha perdido el control. Él tiene el control de nuestras vidas en sus manos. Tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Como cristianos debemos estar entendidos de los acontecimientos que están pasando y estar preparados porque pronto viene el Señor. Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Sabemos como cristianos que el día de Jehová se refiere al juicio que vendrá sobre las naciones. Y sabemos que nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, no vamos a pasar por eso. Pero sí vamos a pasar por las señales que acontecerán antes de esto. Y lo estamos viendo y lo estamos viviendo. ¿Qué dice la palabra en Mateo 24, de 3 al 8? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús
le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estamos cerca, mi hermano. Ya pronto viene el Señor por su iglesia, porque estamos viendo todas estas señales. Y sí, no podemos ir contra la palabra de Dios porque está escrito que todo esto va a pasar. No podemos decir, yo decreto y yo ordeno y yo mando. No, porque no podemos ir contra la palabra de Dios, pero sí podemos orar por misericordia de Dios. Sí podemos orar por misericordia, porque ahí el Señor nos dice, quizá pueda cambiar esa maldición en bendición, y ese quizá dependa de nosotros. Quizás. Y el Señor pueda derramar su misericordia sobre este mundo y sobre nuestras vidas. Y debemos clamar para que el Señor nos ayude a pasar estos tiempos difíciles en victoria. En victoria, mi hermano. Y así concluyo, Padre, hermanos, esta palabra que el Señor trató con mi corazón, porque lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Y yo le decía a mi esposo, hay que hablarles a la iglesia de los tiempos que estamos viviendo, de lo que está pasando, de que deben estar preparándose ya, porque ya viene el Señor, las señales se están viendo, ya viene el Señor. Debemos preparar a la iglesia, debemos hablar a la iglesia, debemos concientizar a la iglesia, que la iglesia entienda los tiempos que estamos viviendo, y justo el Señor me da esta palabra. Gloria a Dios por eso. Y sí, vamos a seguir orando como iglesia del Señor. Vamos a seguir ayunando como iglesia del Señor. Proclame un día de ayuno usted ahí en su hogar. Yo antes, cuando orábamos para buscar, que estábamos buscando el bebé, yo dije, pues voy a empezar a orar un día a la semana. Y todas las semanas oraba un día. Ahora igual podemos hacerlo. Un día a la semana empieza a orar, un miércoles, un día que usted sepa que va a tener más libertad para orar, para alabar, para leer la palabra. Escoja un día, y hasta que no vea el cumplimiento de la palabra de Dios, de que el Señor va a sanar esta tierra, que el Señor va a echar fuera este coronavirus de esta tierra y de este mundo. Hay que clamar, hermanos, haga suyo esa petición. No solamente ore por usted, por sus necesidades, para que no le afecte a usted esta pandemia, sino póngase a la brecha, interceda por esta tierra, por este mundo, que cese ese virus de esta tierra, y el Señor va a derramar de su misericordia sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a orar antes de pasarle a mi esposo. Vamos a orar por esta palabra tan hermosa que trajo Dios a la iglesia del Señor, a sus hijos. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor, que nos das. Gracias, Padre, porque tú estás hablando en medio de las situaciones difíciles, de los tiempos difíciles que estamos pasando, Señor. Tú nos estás hablando, tú nos estás gritando, tú nos estás pidiendo a gritos que nos acerquemos a ti, que nos arrepentamos, que nos volvamos a ti, que Dios mío, regresemos a ti, regresemos a ese primer amor, a buscar tu rostro y tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos, a que nuestra alabanza suba a ti con olor grato, Señor, a que nuestras oraciones suban a ti como incienso delante de tu trono de gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, aviva nuestras vidas, aviva nuestra iglesia, Señor. Oramos por ese avivamiento, Señor, que declaramos que viene, Señor, en estos tiempos, Señor. Declaramos que ese avivamiento que viene a nuestras vidas, Señor, en esta hora, Señor. Oh, si rabashanda, rabasiri, urrababashanda. Un avivamiento ahí en sus hogares, bendito Dios, con esas familias, que tú traigas sanidad, que tú restaures esas familias. Un avivamiento en sus hogares donde se lee la palabra, donde se ore como familia, bendito Dios. Oh, un avivamiento en nuestra iglesia, Señor, que todos como líderes, como siervos, como hermanos en Cristo, estemos orando, clamando, ayunando. Oh, que estemos preparados para esa nueva cosecha de almas que viene a la iglesia, bendito Dios.
Dios. Gracias, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu misericordia va a ser derramada sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia y sobre esta tierra, bendito Dios. Lo creemos porque tú estás hablando a tu iglesia, Señor, y vamos a poder decir: grandes cosas ha hecho Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, gracias te damos, Jesús, por esta palabra poderosa que nos has dado. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, yo le voy a pasar a mi esposo. Amén. Gloria a Dios, qué bonita palabra. Gracias, amor, por la palabra que Dios nos ha dado. Así que tome suya la palabra de Dios, prepare su corazón, prepárese porque vamos a hacer cosas grandes en el Señor. Van a venir cosas grandes en el Señor. La palabra de Dios nos está diciendo: avívense, abran las cosas, comiencen a hacer cosas nuevas. Así que este domingo queremos anunciarle a la iglesia y a todos aquellos que nos siguen que abriremos nuevamente el próximo domingo. Estaremos abriendo nuevamente las puertas de la iglesia. Todo aquel que quiera llegar, todo aquel que quiera asistir a la iglesia, a estar ahí en alabanza, en adoración, tomaremos todas las medidas de precaución, seguiremos tomando todas las medidas de precaución, pero yo creo que ya es tiempo de que regresemos a la iglesia, que regresemos al lugar, a alabar todos como iglesia, a adorar al Señor y hacer esos ayunos, esas oraciones como congregación. Así que les animamos, iglesia, les animamos a que eche fuera todo temor. Yo entendemos por todo lo que estamos pasando, nosotros lo estamos pasando, lo hemos vivido en carne propia, pero no podemos estar atemorizados y sentados aquí sin tener simplemente un domingo a la semana el servicio. Vamos a empezar a hacer cosas nuevas, vamos a empezar la oración los martes, vamos a empezar a hacer las cosas, los estudios bíblicos. Vamos a empezar a seguir preparando. Yo sé que tenemos grupos de oración que están orando unos por otros, que se están llamando, pero necesitamos hacer más que eso. Necesitamos ya como iglesia levantarnos porque el Señor nos está hablando. Estos son los tiempos que donde la iglesia tiene que seguir de pie, tiene que seguir bregando con toda esta situación, pero estamos seguros que el Señor está con nosotros. Estamos seguros que Dios está con ustedes. Acuérdense, amada iglesia, que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Así no nos guste a nosotros, así no nos agrade a nosotros, la voluntad de Dios es perfecta. Así que la voluntad de Dios se tiene que seguir haciendo en nuestras vidas. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir fortalecidos, fortaleciéndonos unos a otros. Así que este domingo les esperamos en la iglesia. A las 10:30 de la mañana empezaremos a tener nuestro servicio presencial. Seguiremos transmitiendo en Facebook, en YouTube, pero tendremos nuestro servicio ya presencial. Así que les animamos al liderazgo de la iglesia, a lo que ya podemos decir que espiritualmente han sido crecidos, si son crecidos en el Señor, a que se afiancen, a que crean, a que tengan fe y esperanza en que Jesús, nuestro Señor, está en control de todas las cosas, a toda la iglesia en general. Les animamos, porque Dios está con nosotros. Dios guardará a cada uno de nosotros. Así que afuera temor, fuera todo tipo de temor. Ya no hemos cuidado, hemos estado cuidándonos por mucho tiempo y sabemos que muchos de nosotros hemos andado en la calle, hemos trabajado, hemos andado con gente, visitando, saliendo de viaje y todas las cosas. Y Dios ha sido fiel con nosotros. Así que Dios les guarde y les bendiga poderosamente y les esperamos este domingo a las 10:30 de la mañana en la iglesia El Sembrador. Dios les guarde y les bendiga poderosamente. Bendiciones y hasta el domingo. Bye. Le amamos en el Señor.